Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro estudio del texto de un curso de milagros y al repaso de nuestra lección del día de hoy. Gracias infinitas por estar aquí. Para comenzar, te pido que conectes con tu respiración. Por favor, conecta con tu respiración. Conecta suavemente y muy amorosamente con este instante, con el eterno presente. Respira. Observa cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Y ve conectando con los latidos de tu corazón. Y más sientes el latir de tu corazón, ve conectando también con esa energía, con esa sensación de tu cuerpo. Recuerda que hoy estamos compartiendo justamente el capítulo número 11 que habla el Dios o el ego. Y em, estamos en la parte número 1 que justamente habla de los frutos de la paternidad. Y vamos a compartir hoy el párrafo 10, hablando justo de los frutos de la paternidad, y nos dice, no puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya. Pues de otro modo, su voluntad no podría extenderse. ¿Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios? Porque crees que no es la tuya. Y esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella, porque es la creencia que hace que no quieras saber. Y al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. Respira. Conecta con la quietud de tu mente. Deja ir todos los pensamientos. Deja ir todas las formas de tratar de comprender lo que la lectura te dice. Solo conecta con tu sentir. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Así comienza diciendo este fragmento de un curso de milagros. Y justo esta parte toca una verdad muy profunda acerca del sufrimiento humano. Dice, no puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y aquí Jesús nos está diciendo algo súper, súper importante. Nos dice que la verdadera felicidad no puede encontrarse viviendo en otra cosa que no es nuestra verdadera naturaleza. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos vivir en contra de lo que somos. No podemos ser felices estando en contra de nuestra verdadera naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? El amor. Nuestra verdadera naturaleza es el amor. Y nos lo dice bien claro, no puedes ser feliz. El ego nos hace buscar la felicidad en el control, pero el control no es amor. Entonces estamos viviendo en contra de nuestra propia naturaleza, ¿sí? Porque el amor real es
lo que hizo Dios con nosotros, dejarnos libres, darnos el libre albedrío. Entonces, controlando no puedes ser feliz. Buscando aprobación exterior tampoco te lleva a la felicidad. Queriendo buscar posesiones, tener cosas, comprar cosas, lograr cosas, tampoco te va a dar felicidad, porque eso no es amor. Recuerda que querer lograr posesiones es entender que no son tuyas, pero el universo es tuyo. Tú no necesitas un papel que diga que es tuyo, el universo es tuyo. La defensa tampoco te va a dar felicidad. Querer tener razón tampoco te va a dar felicidad, porque la razón no existe. Así que deja de proteger esa identidad separada. Y aunque por momentos llegue a parecer que nos da placer o que nos da seguridad, algo de lo que te acabo de decir, realmente nunca te va a traer paz duradera. ¿Por qué? Porque el alma fue creada para otra cosa. Nosotros fuimos creados para amar. Sí, para amar incondicionalmente a todo cuanto es, para extender ese amor, para unir, para crear, para recordar a Dios. Para eso fuimos creados. ¿Sí? Y luego dice, es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya. Y qué profundamente es esto, o sea, es muy profundo y muy sanador, porque nos recuerda que Dios no quiere algo diferente de nosotros. Lo hemos estado diciendo muchas veces a lo largo de este texto. Dios no quiere algo diferente a nosotros. De verdad, no hay ningún conflicto real entre la voluntad de Dios y nuestra felicidad. Dios quiere que seas feliz. No existe ninguna oposición entre Dios y el alma. El conflicto solo existe en el ego. El ego es el único que tiene problemas. El ego es el único que pelea. El ego es el único que quiere tener razón. ¿Por qué? Porque el ego teme desaparecer si elegimos el amor. Y claro que va a desaparecer. Ahora nos dice, esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. O sea, tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Y esto explica muchísimo el miedo espiritual que muchas personas sienten. Porque de verdad el ego nos hace creer que si sigo a Dios, yo voy a dejar de ser libre. Que voy a tener que hacer muchos sacrificios porque el camino de Dios es sacrificio y yo voy a dejar de ser yo y voy a perder todo lo que amo. Pero eso no es verdad. El ego quiere que tú creas eso. Pero Jesús nos dice que ese miedo nace justamente de creer que la voluntad de Dios no es también nuestra voluntad. Dios quiere que tú seas feliz. Entonces, para Él está bien todo lo que quieras hacer que te haga feliz. Todo lo demás es una ilusión. Y como decía, esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Entonces, cuando vivimos en oposición a nuestra verdadera naturaleza, ahí llega la tensión. Ahí nos sentimos divididos, nos conectamos con la ansiedad, con la culpa, con el sufrimiento, con las enfermedades. ¿Por qué? Porque la mente está peleando contra sí misma. El alma quiere paz, pero el ego quiere separación. Y justo esa división está generando el dolor interno. Entonces, todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quiera saber. ¿Sí? Nosotros nos estamos ocultando en la oscuridad.
Y la oscuridad en el curso no es maldad. Dice, al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. La oscuridad no es maldad, es olvido. Es olvidarnos de que la luz está dentro de nosotros, que seguimos estando unidos a Dios, no importa todo lo que ha pasado, y que el amor de Dios permanece intacto. El ego te convenció de esconderte, así como nos lo dice en la alegoría de Adán y Eva. La serpiente hizo que Adán y Eva se sintieran desnudos. Pero ellos ya estaban desnudos desde antes. No sabían que estaban desnudos, pero les hizo creer que estaban desnudos. Y los hizo esconderse, igual que a nosotros. Nos convence de escondernos detrás del miedo, detrás de máscaras, de fingir lo que no somos, de tratar de controlar todo o de juicios. Negando que la luz, negamos que la luz se encuentre en nosotros. Y esa es la parte más hermosa. La luz nunca desapareció, solo fue negada. No, 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 el curso no nos dice que debemos crear nuestra luz. Nos dice que debemos dejar de negar que somos luz, que ya somos luz. ¿Ok? Entonces, recuerda, este texto nos ayuda muchísimo cuando sentimos miedo a cambiar. ¿Sí? Cuando tenemos esa resistencia espiritual, cuando el ego nos convence de que estamos vacíos, nos convence de que estamos tristes. Tal vez el amor no viene a quitarme nada. Tal vez viene solamente a qué, a liberarme. ¿De qué? De las mentiras que el ego me contó. Porque muchas veces el ego nos hizo creer que seguir la voluntad de Dios significaba perder algo importante en nosotros. Y desde ese miedo, ¿qué pasó? Comenzamos a alejarnos del amor. Buscamos la felicidad en el control, en la defensa, en la separación. Pero hoy el curso nos recuerda algo muy hermoso. Nuestra verdadera voluntad jamás ha estado separada de la de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados desde el amor y para el amor. El sufrimiento llega cuando nosotros intentamos vivir en contra de lo que realmente somos. Y ahí la mente se llena de miedo, se llena de tensión, de oscuridad. No porque la luz haya desaparecido, sino porque dejamos de reconocerla dentro de nosotros. Pero la luz sigue ahí, la paz sigue ahí, Dios sigue dentro de ti. Así que deja de esconderte del amor y recuerda que no tienes que temerle a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu verdadera voluntad. Descansa en paz y Dios solo quiere que seas feliz. Esa es la voluntad de Dios. Bueno, vamos ahora al ejercicio del día de hoy, a la lección del día de hoy. Estamos en la lección 357 y dice, la verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo primero con milagros y luego retornando a nosotros para ser ella misma. Y dice la lección, el perdón, el reflejo de la verdad, me enseña cómo ofrecer milagros y así escapar de la prisión en la que creo vivir. Tu santo Hijo me es señalado, primero en mi hermano y después en mí. Tu voz me enseña pacientemente a oír tu palabra y a dar tal como recibo. Y conforme contemplo a tu Hijo hoy, oigo tu voz indicándome la manera de llegar a ti, tal como tú dispusiste que ésta debía ser. Contempla su impecabilidad y sé curado. Respiremos, conectémonos con nuestra respiración. Recuerda que estás aquí. Suelta todos los pensamientos. Déjalos pasar como nubes en el cielo.
Y esta lección dice, la verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo primero con milagros y luego retornando a nosotros para ser ella misma. La verdad contesta toda invocación. Fíjate cómo el curso nos enseña que jamás hemos estado hablando solos, porque muchas veces pensamos que Dios no nos escucha cuando le pedimos ayuda o cuando deseamos algo con un, con un verdadero anhelo. Y dices, no, no, Dios no me escucha. Pero aquí nos está diciendo que la verdad contesta toda la invocación. O sea, aunque la mente crea estar perdida, aunque parezca haber oscuridad dentro de nosotros, la verdad siempre va a responder, siempre. Y muchas veces esa respuesta llega como un milagro, como cambiando la manera en cómo vemos las cosas, cambiando nuestra percepción, ¿sí? A lo mejor de repente te llega una paz, una comprensión nueva, te liberas de algo en tu interior o abrazas una sensación de consuelo. Y aceptemos que el perdón me enseña cómo ofrecer milagros. El perdón no es algo que hacemos por nosotros, es algo que hacemos por todos, por otros. ¿Por qué? Porque de verdad el perdón nos libera de la prisión del ego. ¿Y cuál es esa prisión? Bueno, pues esas creencias que tenemos de que creemos en la culpa, creemos en la separación, creemos en el ataque, en el juicio, en el miedo, en el sufrimiento. Y cada vez que perdonamos, abrimos una puerta hacia la verdad. Entonces, tu santo hijo me es señalado primero en mi hermano y después en mí. ¿Qué significa esto? Aprendemos a reconocernos inocentes cuando comenzamos a ver inocentes a los demás. Es eso. Lo que ves en los otros es lo que tú ves en ti. Por eso el perdón sana tanto, porque lo que veo en el otro lo fortalezco en mí. Entonces, si yo veo que el otro es pecador, ¿qué pasa? Si yo veo que el otro es culpable, pues mi mente va a vivir en culpa. En cambio, si yo permito la visión de Cristo, empiezo a ver todo inocencia. A todos los veo inocentes porque esa es la verdad. Todos son inocentes. Y ahí mi propia mente empieza a recordar la paz. Y luego nos dice, tu voz me enseña pacientemente a oír tu palabra y a dar tal como recibo. Fíjate cómo la voz de Dios nos enseña a través de la paciencia. Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo nunca nos va a presionar a hacer algo ni nos va a condenar. Al contrario, nos enseña con paciencia, paso a pasito. Aún incluso cuando nos olvidamos o cuando recaemos en el miedo, la voz de Dios sigue guiándonos suavemente hacia el amor. Así que hoy te pido que contemples la impecabilidad de todos los que te rodean. ¿Para qué? Para ser curados, ¿sí? Porque dice, y conforme contemplo a tu hijo hoy, oigo tu voz indicándome la manera de llegar a ti, tal como tú dispusiste que ésta debería ser. Contempla su impecabilidad y sé curado. ¿No lo dice bien claro? Y esta es la frase central de esta lección.
La curación ocurre cuando dejamos de contemplar el pecado y comenzamos a contemplar la inocencia en todo lo que hay. No porque neguemos los errores humanos, porque miramos más allá de ellos. De verdad el ego sana atacando, pero Cristo sana recordando la verdad. Y la verdad es el amor. Eso. El amor sigue intacto debajo de todas esas capas de miedo. Tú eres amor, no has cambiado. Tu verdadera esencia sigue igual, tal como Dios la creó. Así que hoy vamos a practicar cuando alguien nos active, cuando aparezca algún juicio, cuando sintamos separación, haz una pausa. ¿Qué pasaría si hubiera inocencia aquí? Pregúntate esto. ¿Qué pasaría si pudiera ver a través de los ojos del amor esta situación, a esta persona, esta circunstancia, este pensamiento, este, este problema? Y deja que tu corazón se suavice. Hoy, de verdad, el curso nos dice que Dios siempre responde a cada llamado de paz que hacemos desde el corazón. Y su respuesta siempre va a llegar en forma de ¿qué? De un milagro. Y acuérdate que el milagro es un cambio de percepción. Entonces, si yo de verdad me hago la pregunta, ¿qué pasaría si viera inocencia aquí? Yo estoy llevando a cabo un milagro, porque estoy cambiando la forma en la que veo esa persona, esa situación, esa circunstancia, ese pensamiento. Recuerda que el perdón abre la puerta a esos milagros y el perdón de Dios es entender que no ha pasado nada, que yo soy tal como Dios me creó, que yo soy inocente y que eso que creo que es un error no es real. Ese es el perdón de Dios. Y el perdón de Dios abre la puerta a esos milagros. ¿Por qué? Porque nos ayuda a salir de la prisión del juicio, donde yo dije que esa persona hizo algo mal. El juicio donde yo dije que esa persona hizo mal, que ese pensamiento está mal, que esa situación está mal, que eso no está bien, que eso está horrible, que eso, o sea, ese juicio, voy a salir de ese juicio, de esa culpa. ¿Por qué? Porque si yo digo que el otro es culpable, ¿quién es culpable? Yo también soy culpable. Eso es lo que nos dice la ley del amor. Y dejo de sentir la separación. Él y yo, es ella y yo, somos uno. Todos somos uno. Y cada vez que elegimos contemplar la inocencia en los demás, en lugar de pensar que cometieron errores, algo dentro de nosotros también comienza a sanar. Porque recuerda, lo que vemos en otros lo fortalecemos en nuestra propia mente. Por eso la voz de Dios nos enseña, contempla su impecabilidad y sé curado. Y hoy podemos permitir que la visión de Cristo mire por nosotros y recordar que debajo de todo ese miedo sigue existiendo el amor eterno de Dios. Acuérdate la práctica, 2 sesiones largas, una por la mañana, otra por la noche, conectándonos cada hora con esta afirmación. La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo primero con milagros y luego retornando a nosotros para ser ella misma. Gracias infinitas y nos vemos aquí, primeramente Dios, el día de mañana.